El canciller Choquehuanca hace algunos días hizo una declaración terrible y tremendamente racista y pasó desapercibida, y nosotros dijimos, a ver, dejémosla unos días a ver qué piensa la gente. Y a mí se me antoja que no es un asunto de tomarlo tan a la ligera. No, ¿sabe qué? Es Choquehuanca. No, viejito, lo que ha dicho es gravísimo. Todos deben tener rostro indígena, aymara. Un solo blanco podemos aceptar. Viejo, es el canciller, el buen amigo y excelentísimo escritor don Manfredo Kempf. El otro día habló de eso, si no me equivoco, el sábado, en su artículo del periódico El Deber. Y él dice, si a algún cruceño se le hubiera ocurrido decir eso, estuviera listo. Pero lo dice Choquehuanca, y Choquehuanca para mucha gente es una anécdota, pero probablemente sea el candidato a la presidencia. ¿Qué dijo doña Paula Peñajún con relación al tema? El fin de semana el canciller Choquehuanca hizo declaraciones en las cuales decía que gente con nuestros rostros tiene que gobernar Bolivia, tiene que estar en instituciones del gobierno y demás. Primero, desde un punto de vista histórico, queríamos que nos explique si hay una presencia aymara a nivel nacional y cuál es el peso en la historia de esto. Todo depende del cristal con que yo miro la historia, ¿no? Pero evidentemente, los aymaras fueron los que llegaron desde la zona de Chile, ocuparon el lago Titicaca, ocuparon Tiahuanaco, ¿no? Y se establecieron en ese territorio hasta que vinieron los quechuas con el Imperio Inca y los dominaron. Pero seguir afirmando que Bolivia es un país eminentemente andino es una distorsión de la realidad concreta de Bolivia. El 20% del territorio boliviano corresponde a los Andes, un 10% a los valles y un 70% a las llanuras. El collasuyo del antiguo Imperio Inca correspondía fundamentalmente a ese territorio de los Andes y también parte de los valles, porque el Imperio Inca avanzó, intentaba llegar hacia las tierras bajas, hacia el norte de Argentina, hacia el norte de Chile, hacia el sur de Ecuador, porque efectivamente era todo Perú y esta parte de Bolivia. Pero Bolivia no es el collasuyo. Y afirmar que Bolivia es el collasuyo, creo yo, es una posición ideológica que nos intenta nuevamente hacer un país andino. Bolivia es más que el collasuyo. Bolivia es 1 millón de kilómetros cuadrados, donde 700.000 de esos kilómetros cuadrados corresponde a las llanuras húmedas, a las llanuras secas, a la faja subandina, al pantanal y a todos los ecosistemas que usted quiera que no son andinos. Por otro lado, entonces ahí hay una postura 100% ideológica, 100% de construcción del imaginario de un país. Segundo elemento, los aymaras son la mayoría indígena. Pues revisemos los datos del censo para ser precisos, si los aymaras son la mayoría de los bolivianos. Habremos visto en el último censo que el 60% de la población se autocalificó como boliviano. Por lo tanto, el censo ya fue un golpe bajo al gobierno de Evo Morales, que quería plantear este país como un país eminentemente indígena. Tercer elemento, si seguimos la línea discursiva y teórica planteada por Álvaro García Linera, él nos dice que en Bolivia no hay lucha de clases, sino lucha de naciones, de etnias, y que la nación preponderante es la nación aymara, es la nación con mayor carga histórica, y por lo tanto todas las otras naciones deben subordinarse a la voluntad de los aymaras. Pues habría que reverlo, porque en este país, de acuerdo a la Constitución, se reconocen 36 pueblos o naciones originarias con sus propias lenguas. Los aymaras son una, hay que reconocer a las otras 35. Entonces, tanto en términos de construcción del imaginario sobre el país, de la construcción sobre las etnias y de quién debe gobernar, pues están siguiendo la línea teórica planteada por García Linera y seguramente por Choquehuanca.
Sin embargo, si el señor Choquehuanca nos dijera que es hora de que los aymaras asuman el liderazgo y el poder, estudien, se gradúen con títulos reales, tomen el poder, pues por supuesto. Pero aquí se ve un cierto revanchismo cuando él dice, son estos rostros, o sea, hay una identidad, ¿no? El pueblo indígena es igual a los hombres buenos, a los hombres que no han sido pervertidos por la sociedad, a los hombres absolutamente morales y con unas éticas absolutamente distintas, gente que vive en armonía con la madre naturaleza. Nosotros sabemos que la cuestión numérica es fundamental, porque uno de los elementos de la desaparición de ciertos grupos es justamente el factor numérico y la falta de alimentos. Entonces, si efectivamente en un territorio de 1 millón de hectáreas, por decir, viven 3.000 personas, no hay una depredación. Si en ese mismo 1 millón de hectáreas viven 1 millón de personas, independientemente de su etnia, va a haber depredación por razones obvias de alimentación y de sobrevivencia. Entonces aquí estamos viendo toda una construcción ideológica en el que se intenta decir que el indígena es el hombre bueno por naturaleza y que es la sociedad neoliberal, capitalista, que lo ha cambiado o que nos ha cambiado. Y por eso dice, recuperemos nuestros recursos naturales, ¿no? Y con todo ese discurso que se fue construyendo a lo largo del siglo XX, porque no es un discurso construido por la intelectualidad indígena, sino justamente por la intelectualidad mestiza, y que plantea, entre otras cosas, que los aymaras son los arios del continente, ¿no? Entonces nosotros sabemos las implicancias en la historia que tuvo el considerarse raza aria. Precisamente, licenciada, ¿cree que desde su punto de vista cree que hay un acto de discriminación muy fuerte en estas declaraciones que vertió el canciller Choquehuanca? Yo creo que más que un acto de discriminación estamos viendo un racismo desde que se plantea que solo un grupo humano, por sus condiciones étnicas, es el grupo humano confiable, el grupo humano que preserva la naturaleza, el grupo humano que valora los recursos naturales. Entonces, cuando planteamos todo en términos de etnia, de yo soy buena porque yo pertenezco a esta etnia y vos no sos bueno porque no perteneces a mi etnia, estamos entrando en un racismo peligroso. Y si no lo tocamos así, si no lo miramos así, si no somos capaces de mirarlo esto a profundidad, de discutirlo, vamos a tener acá una reunión sobre esto. Yo creo que nos estamos perdiendo. Yo pienso que esto es racista. Racista sin ninguna otra base que no sea la de somos más viejos y este es nuestro momento y este territorio es nuestro. Y no podemos dejarlo esto así, sin discutirlo. Me preocupa el comité cívico, los parlamentarios, nadie se pronunció. A propósito de Choquehuanca, García Linera, conversamos con Saúl Paniagua sobre la posibilidad de que García Linera sea el candidato a la vicepresidencia. En algún momento pensamos que así podía ser, menos mal que Saúl nos dejó claro que no puede ser así. Ponle la nota. Entonces, ¿es posible esta figura de que el vicepresidente pueda ser candidato a presidente en las siguientes elecciones? Es muy clara la Constitución. Desde el artículo 166, la función del presidente y vicepresidente, porque desde el 165 de la Constitución nos habla que el órgano ejecutivo está compuesto por presidente y vicepresidente, y además, lógicamente, los ministros de Estado. Segundo elemento, ambos ejercen un liderazgo ejecutivo presidencial. ¿Y dónde está establecido? Desde el artículo 166 de la Constitución, que nos dice que ellos son elegidos, estoy hablando de los dos, por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto, ¿no? Y serán proclamados presidente y vicepresidente, etcétera, con un porcentaje de votos, etcétera.
En este caso, dice de que ninguna candidatura cumpla con esas condiciones, está hablando de una sola candidatura. Bien, el segundo elemento es que está prohibido erigirse en una dictadura presidencial. La misma Constitución lo establece en este sentido, porque cuando habla del artículo 168 que se pretendía modificar a través del referéndum, dice: el periodo de mandato del presidente y vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez en manera continua. Es expresa la Constitución en ese sentido. ¿Qué nos indica? Que el mandato es improrrogable. Improrrogable. No hay forma de que cada uno asuma en forma sistemática, ¿no? Es decir, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, etcétera, ¿no? Eso está desechado expresamente en la Constitución. Otras constituciones, como la de México y de Argentina, dice que pueden, es decir, le está prohibido sucederse recíprocamente, pero deberán esperar un espacio, un tiempo para volverse a postular. En el caso de la Constitución, habla de una sola presentación para, en este caso, ejercer el cargo de presidente y vicepresidente. Y lo interesante está en el artículo 174 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, él asume, lo dice 174, coordina, participa y coadyuva con las labores del presidente. Si tomamos de un lenguaje figurado, vamos a hacer de cuenta que existe en las naves del Estado existe un piloto y copiloto, ¿no? Si hablamos de una nave, de un avión, ellos salen de cola, hay un periodo cuando salen del aeropuerto y tienen un destino final. El destino final que establece la Constitución, por eso es improrrogable, es cuando ellos hayan cumplido los 5 años y después se hayan vuelto a la búsqueda de la reelección, pudieran acceder a un último mandato. Pero la Constitución no dice en absoluto más adelante que podrán volverse a postular en forma indistinta. Entonces, es muy claro lo que establece la Constitución, que presidente y vicepresidente no se pueden suceder recíprocamente. Bueno, algunos hablarán, por ejemplo, el derecho de participación, que establece como un derecho político el artículo 26, inciso 1. Eso lo esgrimió, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para volverse a postular en la próxima legislatura, dejando un espacio. Ahora, en este sentido, el presidente y vicepresidente, cuando terminan su mandato, de ninguna forma pueden ellos volverse a postular. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo establece. Algunos dirán, pues todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, el artículo 13 de la Constitución lo señala: los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Los otros derechos no enunciados son los derechos que, en este caso, hubiera la Constitución previsto o hubiera dado ciertas posibilidades para que ellos, cesando en su mandato en los 2 periodos, puedan volverse a postular. Por eso le digo, la Constitución es clara en ese sentido. Una vez cumplen su función, el cargo es improrrogable, presidente y vicepresidente, por tanto no se pueden suceder. ¿Por qué? Reitero, ellos ejercen un liderazgo ejecutivo presidencial, ambos. 2, está prohibido erigirse como dictadura presidencial. 3, el mandato es improrrogable. Y 4, el vicepresidente, que asume una especie de copiloto de la nave presidencial, él funge casi como una especie de copresidente, porque él asume, coordina, participa y coadyuva en las labores del presidente. Lo dice expresamente el 174 de la Constitución boliviana. Creo que nos deja claro, no tiene ninguna posibilidad García Linera de ser candidato, consecuentemente, aparentemente, la línea la está dictando Choquehuanca en la perspectiva de ser él
el candidato si acaso don Evo Morales no se le ocurre alguna cosa o alguna medida de fuerza, pero de eso no hay que hablar porque efectivamente está vigente una constitución y tenemos que pelear para que sea la ley que nos gobierne y nos proteja a todos. Vamos al corte. Cuando volvamos va a hablar José Antonio Prado sobre la barbaridad que quieren hacer allá en el parque de Urbarí. Dale. Cada uno asuma en forma sistemática, ¿no? Es decir, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, etcétera, ¿no? Eso está desechado expresamente en la Constitución. Otras constituciones, como la de México y de Argentina, dice que pueden, es decir, le está prohibido sucederse recíprocamente, pero deberán esperar un espacio, un tiempo para volverse a postular. En el caso de la Constitución, habla de una sola presentación para, en este caso, ejercer el cargo de presidente y vicepresidente. Y lo interesante está en el artículo 174 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, él asume, lo dice 174, coordina, participa y coadyuva con las labores del presidente. Si tomamos de un lenguaje figurado, vamos a hacer de cuenta que existe en las naves del Estado existe un piloto y copiloto, ¿no? Si hablamos de una nave, de un avión, ellos salen de cola, hay un periodo cuando salen del aeropuerto y tienen un destino final. El destino final que establece la Constitución, por eso es improrrogable, es cuando ellos hayan cumplido los 5 años y después se hayan vuelto a la búsqueda de la reelección, pudieran acceder a un último mandato. Pero la Constitución no dice en absoluto más adelante que podrán volverse a postular en forma indistinta. Entonces, es muy claro lo que establece la Constitución, que presidente y vicepresidente no se pueden suceder recíprocamente. Bueno, algunos hablarán, por ejemplo, el derecho de participación que establece como un derecho político, el artículo 26, inciso 1. Eso lo esgrimió, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para volverse a postular en la próxima legislatura, dejando un espacio. Ahora, en este sentido, el presidente y vicepresidente, cuando terminan su mandato, de ninguna forma pueden ellos volverse a postular. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo establece. Algunos dirán, pues todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, el artículo 13 de la Constitución lo señala. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Los otros derechos no enunciados son los derechos que, en este caso... Racista, sin ninguna otra base que no sea la de somos más viejos y este es nuestro momento y este territorio es nuestro. Y no podemos dejarlo esto así, sin discutirlo. Me preocupa el comité cívico, los parlamentarios, nadie se pronunció. A propósito de Choquehuanca, García Linera, conversamos con Saúl Paniagua sobre la posibilidad de que García Linera sea el candidato a la vicepresidencia. En algún momento pensamos que así podía ser, menos mal que Saúl nos dejó claro que no puede ser así. Ponle la nota. Entonces, ¿es posible esta figura de que el vicepresidente pueda ser candidato a presidente en las siguientes elecciones? Es muy clara la Constitución, desde el artículo 166, la función del presidente y vicepresidente, porque desde el 165 de la Constitución nos habla que el órgano ejecutivo está compuesto por presidente y vicepresidente. Y además, lógicamente, los ministros de Estado. Segundo elemento, ambos ejercen un liderazgo ejecutivo presidencial. ¿Y dónde está establecido? Desde el artículo 166 de la Constitución, que nos dice que
ellos son elegidos, estoy hablando de los dos, por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto, ¿no? Y serán proclamados presidente y vicepresidente, etcétera, con un porcentaje de votos, etcétera. En este caso, dice de que ninguna candidatura cumpla con esas condiciones, está hablando de una sola candidatura. Bien, el segundo elemento es que está prohibido erigirse en una dictadura presidencial. La misma Constitución lo establece en este sentido, porque cuando habla del artículo 168 que se pretendía modificar a través del referéndum, dice: el periodo de mandato del presidente y vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez en manera continua. Es expresa la Constitución en ese sentido. ¿Qué nos indica? Que el mandato es improrrogable. Improrrogable. No hay forma de que... Todo Perú y esta parte de Bolivia. Pero Bolivia no es el Collasuyo. Y afirmar que Bolivia es el Collasuyo, creo yo, es una posición ideológica que nos intenta nuevamente hacer un país andino. Bolivia es más que el Collasuyo. Bolivia es 1 millón de kilómetros cuadrados, donde 700.000 de esos kilómetros cuadrados corresponde a las llanuras húmedas, a las llanuras secas, a la faja subandina, al pantanal y a todos los ecosistemas que usted quiera que no son andinos. Por otro lado, entonces ahí hay una postura 100% ideológica, 100% de construcción del imaginario de un país. Segundo elemento, los aymaras son la mayoría indígena. Pues revisemos los datos del censo para ser precisos, si los aymaras son la mayoría de los bolivianos. Habremos visto en el último censo que el 60% de la población se autocalificó como boliviano. Por lo tanto, el censo ya fue un golpe bajo al gobierno de Evo Morales, que quería plantear este país como un país eminentemente indígena. Tercer elemento, si seguimos la línea discursiva y teórica planteada por Álvaro García Linera, él nos dice que en Bolivia no hay lucha de clases, sino lucha de naciones, de etnias, y que la nación preponderante es la nación aymara, es la nación con mayor carga histórica, y por lo tanto todas las otras naciones deben subordinarse a la voluntad de los aymaras. Pues habría que reverlo, porque en este país, de acuerdo a la Constitución, se reconocen 36 pueblos o naciones originarias con sus propias lenguas. Los aymaras son una, hay que reconocer a las otras 35. Entonces, tanto en términos de construcción del imaginario sobre el país, de la construcción sobre las etnias y de quién debe gobernar, pues están siguiendo la línea teórica planteada por García Linera y seguramente por Choquehuanca. Sin embargo, si el señor Choquehuanca nos dijera que es hora de que los aymaras asuman el liderazgo y el poder, estudien, se gradúen con títulos reales, tomen el poder, pues por supuesto. Pero aquí se ve un cierto revanchismo cuando él dice, son estos rostros, o sea, hay una identidad, ¿no? El pueblo... El canciller Choquehuanca hace algunos días hizo una declaración terrible y tremendamente racista y pasó desapercibida, y nosotros dijimos, a ver, dejémosla unos días a ver qué piensa la gente. Y a mí se me antoja que no es un asunto de tomarlo tan a la ligera. No, ¿sabe qué? Es Choquehuanca. No, viejito, lo que ha dicho es gravísimo. Todos deben tener rostro indígena, aymara. Un solo blanco podemos aceptar. Viejo, es el canciller, el buen amigo y excelentísimo escritor don Manfredo Kempf. El otro día habló de eso, si no me equivoco, el sábado, en su artículo del periódico El Deber. Y él dice, si a algún cruceño se le hubiera ocurrido decir eso, estuviera listo. Pero lo dice Choquehuanca y
Y Choquehuanca para mucha gente es una anécdota, pero probablemente sea el candidato a la presidencia. ¿Qué dijo doña Paula Peñajún con relación al tema? El fin de semana el canciller Choquehuanca hizo declaraciones en las cuales decía que gente con nuestros rostros tiene que gobernar Bolivia, tiene que estar en instituciones del gobierno y demás. Primero, desde un punto de vista histórico, queríamos que nos explique si hay una presencia aymara a nivel nacional y cuál es el peso en la historia de esto. Todo depende del cristal con que yo miro la historia, ¿no? Pero evidentemente, los aymaras fueron los que llegaron desde la zona de Chile, ocuparon el lago Titicaca, ocuparon Tiahuanaco, ¿no? Y se establecieron en ese territorio hasta que vinieron los quechuas con el Imperio Inca y los dominaron. Pero seguir afirmando que Bolivia es un país eminentemente andino es una distorsión de la realidad concreta de Bolivia. El 20% del territorio boliviano corresponde a los Andes, un 10% a los valles y un 70% a las llanuras. El collasuyo del antiguo Imperio Inca correspondía fundamentalmente a ese territorio de los Andes y también parte de los valles, porque el Imperio Inca avanzó, intentaba llegar hacia las tierras bajas, hacia el norte de Argentina, hacia el norte de Chile, hacia el sur de Ecuador, porque efectivamente era indígena, es igual a los hombres buenos, a los hombres que no han sido pervertidos por la sociedad, a los hombres absolutamente morales y con unas éticas absolutamente distintas, gente que vive en armonía con la madre naturaleza. Nosotros sabemos que la cuestión numérica es fundamental, porque uno de los elementos de la desaparición de ciertos grupos es justamente el factor numérico y la falta de alimentos. Entonces, si efectivamente en un territorio de 1 millón de hectáreas, por decir, viven 3.000 personas, no hay una depredación. Si en ese mismo 1 millón de hectáreas viven 1 millón de personas, independientemente de su etnia, va a haber depredación por razones obvias de alimentación y de sobrevivencia. Entonces aquí estamos viendo toda una construcción ideológica en el que se intenta decir que el indígena es el hombre bueno por naturaleza y que es la sociedad neoliberal, capitalista, que lo ha cambiado o que nos ha cambiado. Y por eso dice, recuperemos nuestros recursos naturales, ¿no? Y con todo ese discurso que se fue construyendo a lo largo del siglo XX, porque no es un discurso construido por la intelectualidad indígena, sino justamente por la intelectualidad mestiza, y que plantea, entre otras cosas, que los aymaras son los arios del continente, ¿no? Entonces nosotros sabemos las implicancias en la historia que tuvo el considerarse raza aria. Precisamente, licenciada, ¿cree que desde su punto de vista cree que hay un acto de discriminación muy fuerte en estas declaraciones que vertió el canciller Choque? Yo creo que más que un acto de discriminación estamos viendo un racismo desde que se plantea que solo un grupo humano, por sus condiciones étnicas, es el grupo humano confiable, el grupo humano que preserva la naturaleza, el grupo humano que valora los recursos naturales. Entonces, cuando planteamos todo en términos de etnia, de yo soy buena porque yo pertenezco a esta etnia y vos no sos bueno porque no perteneces a mi etnia, estamos entrando en un racismo peligroso. Y si no lo tocamos así, si no lo miramos así, si no somos capaces de mirarlo esto a profundidad, de discutirlo, vamos a tener acá una reunión sobre esto. Yo creo que nos estamos perdiendo. Yo pienso que esto es racista.